19:09, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista, ya con aire navideño hay que decirlo. Sí, señor. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo Bien, te va? súper bien, una jornada de locos hoy manda el tránsito. Sí, el costo, de verdad. Hoy Zona costó. comercial. Sí, Le sumamos a la Feria de la Agricultura también. Familiar, que ya puedes comprar por una aplicación también. ¿En serio? Fantástico. Zona de shopping. Sí. Y bueno, y todo el mercado de San Lorenzo, hoy nos mandaban imágenes, una locura. Bueno, que la gente lo haga con calma, pero que disfrute también, ¿verdad? Sí, el tránsito, las calles en general, llegar puntual a todos lados parece una misión imposible en estas fechas. Hay que prever con muchísimo tiempo más cualquier tipo de salida, de movida, principalmente si uno va a ir en vehículo propio, si va a esperar el colectivo también. Subió el pasaje en Asunción, dicho sea de paso. Así mismo, supuestamente para mejorar el servicio, malísimo el servicio interno de Asunción. Ay, inexistente casi ya. Pésimo. Y la buena sí en cuanto al servicio de transporte Sí. es que anunciaron que va a trabajar Búho, las 4 líneas con normalidad durante hoy, mañana, el 25, el 26. El 26 que es feriado, hay que El recordar. feriado del 25 es un día muy complicado para la gente que tiene que Sí. trabajar. Sabemos que hay mucha gente que trabaja igual los feriados. Así que bueno, hay muchas novedades para compartir y también un tema de día que tenemos acá para presentar. Así es, porque hay nuevos requerimientos que están realizando. ¿Te acuerdas del caso de los capitanes de navío que buscan cobrar, decíamos, por encima de lo que es el tope establecido por el IPS en cuanto a su jubilación? Porque ellos dicen, nosotros aportamos mucho más, necesitamos o debemos de recibir una mayor jubilación. Así mismo, y ganaron en la justicia. Sí, presentaron varias acciones, sin embargo no están cobrando, están recurriendo también a un organismo internacional ahora. Vamos a hablar del tema entonces en la jornada de hoy y para eso tenemos invitado aquí en Viso. Sí, ya lo saludamos al abogado laboralista Raúl Mongelos que nos está acompañando. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego. Encantado de estar acá con los televidentes y con ustedes para tratar de responder cualquier consulta que exista. No solo el tema capitanes, porque ustedes saben de que mi especialidad es el derecho laboral y me apasiona tocar ese tema más todavía en estos momentos en donde se crean muchos conflictos. Fundamentalmente con el tema de la falta de pago de aguinaldo, Sí. con los descuentos que se hace el aguinaldo en forma irregular. Y bueno, a las órdenes y gracias por el espacio. Perdón, ya Fernanda hacía un adelanto del caso. ¿Qué hay que agregarle a ese resumen que hacía Fernanda? Mira, quiero resumir un poco como para que la gente entre en contexto. La ley de IPS antes del 92 no establecía topes con respecto al monto jubilatorio. Si vos aportabas y se hacía un cálculo de tus últimos salarios, de tus últimos 36 salarios, y el promedio era el que vos cobrabas sin ningún tipo de topeo. Sí. Ponele que el promedio te da 30 millones de guaraníes y cobras 30 millones de guaraníes. A partir del año 92 se estableció un topeo y se dijo, bueno, señores, por más que ustedes aporten por 40 millones de guaraníes, el monto de jubilación no va a poder ser más de 26 millones de Eso guaraníes. fue por fraude, doctor, porque se pagaban más esos 3 años al final. O Mira, ¿fue la motivación o es otra? Yo creo que IPS tiene problemas financieros. De hecho, hay un estudio actuarial que establece de que si no se realizan modificaciones financieras, esto puede tener problemas dentro de 20 años. Entonces ellos calzaron ese tema financiero violando normativas constitucionales e internacionales. Por eso la Corte declaró inconstitucional esa ley 98-92 con respecto a aquellas personas que concurrieron por acción de ¿Y inconstitucionalidad. cuál es la base? ¿Dónde viola la Constitución? ¿Dónde atacaron ustedes esta norma? Dos elementos importantes que no solamente se refiere a esto, sino a otras medidas legislativas que se pueden realizar, es de que en el derecho laboral hay un principio fundamental que es la irreversibilidad de las normas sociales. ¿Qué quiere decir eso? De que una vez que una persona, un trabajador, haya obtenido un beneficio por intermedio de la ley o por intermedio de una concesión unilateral del empleador, eso entra como derecho adquirido y no puede ser ni renunciado ni se le puede sacar al trabajador. Esos son unos elementos fundamentales. La gente que recurrió por acción de inconstitucionalidad, los capitanes entraron dentro de un régimen en donde no había topeo. ¿Desde cuándo, doctor, estaban ellos aportando? Desde antes de 1992.
Y en el 92 sale el topeo y se le cambia las reglas de juego. Y no se puede a mitad del partido, ¿verdad?, cambiarle las reglas de juego y reducirle sus montos jubilatorios. Eso es un principio fundamental. Ese fue el elemento principal. Y hay otro. Y hay otro que es fundamentalmente de que se produce una cierta incautación del monto de jubilación de los capitanes. Eso puede generar inclusive cierta rigidez con respecto a la norma que puede llevar a la informalidad. Por ejemplo, un capitán, que el promedio del salario de los capitanes en el sector privado, no estamos hablando del sector público, tiene aproximadamente entre 50 a 60 millones de guaraníes por su capacidad, por su responsabilidad y por la demanda que tiene en el ¿Así era un capitán? ¿Cuánto gana, perdón? De 40 a 60 millones de guaraníes en forma mensual. Entonces esa persona tiene una vida acorde al salario que está teniendo. Eso también se produce por el desarraigo. Ese desarraigo se crea problemas familiares, entonces él tiene una expectativa de vida dentro de esos términos. Imagínate que cuando se jubila baja sustancialmente esos ingresos y por lo tanto merma su misma calidad de vida, ¿verdad? Por lo tanto existe también una violación dentro de ese principio. Pero lo fundamental y lo más importante acá es, Fernanda y Diego, es lo preocupante que es de que una institución del Estado como es IPS desacata una orden judicial. La máxima autoridad en el Paraguay dentro del órgano jurisdiccional es la Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional una norma y esa legislación es inaplicable y el IPS sigue aplicando, está configurando lo que se llama desacato. Doctor, una cosita nomás de continuar con esa parte, porque ya está, esto ya tiene, ya no hay una discusión jurídica porque la Corte ya habló, ya tiene la acordada, pero yendo nomás a la parte previa, en cuanto al concepto en sí, muchos criticaban este tema porque decían que rompe el principio de solidaridad, que estén cobrando ese monto y no el tope de la... Sí. IPS manifestó en su momento, yo creo que en forma apocalíptica, que esta resolución podría llevar inclusive a la quiebra al Instituto de Previsión Social, porque viola el principio de solidaridad. La realidad es que el principio de solidaridad está sustentado por muchas patas. Una de ellas es de que vos estás aportando por las personas que se están jubilando, en primer lugar. En segundo lugar es de que una persona que aporta a IPS y deja de trabajar sin antes jubilarse, ya no puede retornarse esos aportes. Es decir, hay muchas patas de lo que es la solidaridad dentro del sistema de previsión social. Esto no rompe de ninguna manera. Y 129 capitanes, de los cuales solamente 9 están ejecutando esta sentencia, ¿verdad? No de ninguna manera puede romper lo que es la parte financiera de IPS. A posteriori de esta resolución de la Corte no hubo muchos otros casos que no. Lo que IPS sustentaba es de que, y ahí tienen razón, es de que aproximadamente estarían englobados unos 9.000 trabajadores que están aportando más del tope. Más del tope. ¿Y que ya están camino a la jubilación o jubilados? Jubilados y los que están camino a jubilación. Estamos hablando de gente de Itaipú, de Ñacenetá, en el sector privado hay muy poco. Acá el tema año es clave, no todos están aportando de antes del 92. Claro, eso como primer punto. Y como segundo punto es que la Corte Suprema de Justicia no actúa con regímenes muy estrictos jurisprudencialmente. Es decir, yo te puedo asegurar que hoy, ¿verdad?, una misma sala de la Corte Suprema tiene un criterio con respecto a un tema, un mismo tema, diferentes aspectos jurídicos, es decir, las mismas resoluciones en algunos casos y en otras no. Es decir, no hay un orden jurisdiccional como para decir de que la Corte, una vez que se presenten los 9.000, si es que se presentan solicitando una acción de inconstitucionalidad, va a sacar a favor de los... Y bueno, tuviste otros clientes que te vinieron a pedir esto mismo. Sí. ¿De qué sector? Del sector de Itaipú y de Ñacenetá. Que aportaron antes del 92. Sí, que están teniendo su trámite dentro de la Corte, ¿verdad?, pero que no tenemos todavía resolución. Ahora, el problema acá, doctor, es que esto es retroactivo, ¿verdad? Ahí lo que te puede hacer un agujero grande a IPS. El problema, sí, es en forma retroactiva, pero la cantidad de personas... Resulta que, eso es importante también aclarar para los televidentes, ya los integrantes de la mesa manejan ese concepto. En el Paraguay, una ley que es declarada inconstitucional
no es inconstitucional para todos. Para todas las personas de la República. Solo para ese caso en particular. Solamente para las personas que la solicitaron y que fue declarada por la Corte Suprema de Justicia. Sí. De ahí de que, digamos, de que no existe un problema de esa envergadura. Pero no es una ley. No es una ley y no podría causar un estrago dentro de lo que es el tema de IPS y su parte financiera, que yo creo que es otro tema y que sería interesante que se le pueda abordar en otro tipo de... ¿Cuánto se le da al que más se le debe? Y mira, es difícil calcular. El promedio, como te dije, el promedio de salario de los capitanes es entre 40 a 60 millones de guaraníes, de los cuales 29 capitanes de los 129 ya están jubilados, ¿verdad? Y esas personas están cobrando, ponerle que 26 millones de guaraníes, que es el topeo. Se le adeuda el resto en forma retroactiva. ¿Qué sería cuánto en total? Y tendríamos que hacer un cálculo, es un cálculo un poco elevado para lo que es cada persona, pero no es un monto muy significativo para lo que es la estructura financiera de IPS. ¿Más de 100 millones de dólares podrían ser? Podrían ser, podríamos hablar de 100 millones de dólares en caso de que los 129 entren en una etapa de jubilación, ¿verdad? Y el tope de, digamos, de vida sea bastante elevada, porque es importante también aclarar, de esos 129 capitanes, aproximadamente, como dije, 25 están jubilados y ya aproximadamente 5 fallecieron. Es decir, la falta de acatamiento de parte de IPS conlleva un perjuicio realmente grave a los capitanes que han obtenido esta acción de inconstitucionalidad. ¿Cuánto llevó el juicio? El juicio en sí, estamos hablando de un juicio del 2016. La acción de inconstitucionalidad duró aproximadamente de 2 a 3 años. Que dicho sea de paso, es importante aclarar de que la acción de inconstitucionalidad lo realizaron otros profesionales. Sí. Lo mío, la intervención de nuestro estudio jurídico viene cuando IPS cuestiona esta resolución por intermedio de una acción que se llama acción autónoma de nulidad, que solamente lo hace a fines de dilatar el pago. ¿Y ahora cómo está? Ahora están 9 personas, 9 capitanes están solicitando la ejecución de la sentencia. ¿Y la nulidad de esa solicitada por IPS cómo quedó? Esa acción de inconstitucionalidad de nulidad fue cuestionada por una acción autónoma de nulidad. Sí. En el juzgado de primera instancia. A IPS tenía tiempo para diligenciar la notificación de esa demanda aproximadamente 6 meses. En 2 años no lo hizo, solamente con respecto a alguno. Le caducó ese expediente, porque en el derecho procesal civil, si vos no mueves un expediente en 6 meses te caduca. Claro. Imagínate la negligencia y el desinterés de parte de IPS. O sea, ellos ya debieron de estar pagando. Ellos ya debieron estar pagando. Porque está la resolución de la Corte. Está la resolución de la Corte. Yo he solicitado a la Corte Suprema de Justicia que remita los antecedentes a la Fiscalía de turno a fin de que se proceda a la imputación por desacato de las autoridades. ¿A quién correspondería eso? Eso corresponde a las autoridades actuales de IPS, al presidente y al Consejo, que es la máxima autoridad de IPS, ¿verdad? La Corte no se expidió todavía sobre ese pedido porque lastimosamente, tenemos que decirlo, la Corte se maneja hoy en día con criterios jurídicos en algunos casos y políticos en otros. Y en este caso no se ha expedido y la solicitud lo hemos realizado hace más de 1 año. ¿Y cómo tienen que pagar esto? Porque la deuda es grande. Ellos tienen que pagar como establece la resolución de la Corte Suprema de Justicia del año 2016. Sencillamente no debe haber topeo para los capitanes. Claro, eso es a futuro, pero ¿y lo pasado? ¿La deuda? Tienen que pagar en forma retroactiva lo adeudado. ¿Eso en un solo pago? ¿Eso cómo se plantea? Mira, los clientes míos están en condiciones de sentarse a hablar con las autoridades de IPS a fin de establecer la forma de pago de lo retroactivo. Porque eso no marca la Corte. Lo retroactivo no marca. No marca cómo se debe pagar. Pero la mayoría de los 129 capitanes obtuvieron su jubilación posterior a ese acuerdo de sentencia del 2016. Entonces, el pago retroactivo sería solamente a partir de que los capitanes
obtuvieron su jubilación. No son muchos los que tuvieron su jubilación y no son muchos años también los pagos retroactivos que se tienen que hacer. Sí, ese no sería un problema financiero para IPS. El problema, vuelvo a reiterar, es de que no están acatando una resolución judicial. De ahí de que ya también la Internacional de Servicios Públicos Navieros ha remitido una nota al presidente Peña intimándole al cumplimiento de la resolución de la máxima autoridad jurisdiccional de la República del Paraguay. Complicado el caso, ¿verdad? Ascendido en el sentido de que monetariamente es mucho, está el tema del desacato, o sea, hay varios frentes también ahora todavía, doctor. Sí, es complicado desde el punto de vista de que IPS está entrando en un callejón sin salida, porque esa resolución tarde o temprano va a tener que ser acatada. Y cuanto más tarda IPS en pagar esa deuda, más va a ser el monto que tiene que pagar, porque también se le va a acumular, además de lo retroactivo, los intereses que está adeudando. ¿Y con la legislación actual se soluciona este tema o no? Porque cambian los años de aporte, ¿verdad? Están cambiados los años de aporte. Sí. El cálculo, digo. El cálculo que anteriormente se realizaba era el promedio de los últimos 36 meses. Ahora estamos hablando del promedio de los 126 meses. Si me preguntas a mí si viola normas constitucionales y convenios internacionales, mi respuesta es sí. Ahora, volvemos al mismo punto que habíamos hablado. Esa norma es constitucional hasta que se declare inconstitucional con respecto a esa persona que lo solicita. Y si hay una persona que entró a trabajar con el cálculo de los 36 meses, ¿podría plantear una acción, te parece, doctor? Podría. Porque le cambia la regla de juego. Claro, podría, dentro del concepto, no solamente esa ley, sino esta y otras leyes de carácter laboral que haya mermado los derechos adquiridos. Pero te van a decir que es derecho a una expectativa, no adquirido. No, de todas maneras, el concepto de la irreversibilidad de la norma es un concepto ratificado en convenios internacionales por Paraguay, y también esos mismos convenios fueron expresados en acuerdo de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto son conceptos que deben ser respetados, ¿verdad? Pero entramos ahí en el tema de lo judicial. Muy pocas personas pueden tener tienen acceso al cumplimiento de la norma, primero por los gastos, y segundo también por el tiempo que conlleva un juicio. Usted decía, la Federación Internacional de Trabajadores es la que ya se pronunció al respecto. Así mismo. Y a partir de ahí, ¿qué se plantea? ¿Se plantea recurrir? Porque ellos advierten que pueden recurrir a otras instancias exigiendo el cumplimiento en el caso de los trabajadores paraguayos. Sí, nosotros ya prácticamente agotamos las vías a nivel, digamos, del ordenamiento jurídico nacional, si bien estamos solicitando ahora la ejecución de ese acuerdo de sentencia del 2016, sí. Pero paralelamente también la Asociación de Capitanes del Paraguay ha remitido nota a la Federación Internacional de Navegantes y también a la Organización Internacional del Trabajo. Eso tiene sus efectos. Es decir, un país que está dentro del orden mundial está obligado a cumplir normas laborales. Por lo tanto pueden ser pasibles de algún tipo de sanción. Hoy tenemos la discusión del acuerdo, por ejemplo, de Mercosur y la Unión Europea, en donde la Unión Europea establece el cumplimiento de algunas normas de tipo ambiental y laboral para el cumplimiento para la firma de ese acuerdo. Paraguay, ¿en lo laboral qué hay? En lo laboral nosotros teníamos problemas, y creo que seguimos teniendo. No he revisado las últimas notas de la Organización Internacional del Trabajo, pero para citarte dos ejemplos que teníamos hace 5 años, ojalá que se haya solucionado. Uno de ellos es el trabajo infantil en las caleras de Vallemí. Eso se ha detectado, y Paraguay ha sido objeto de invitación a una comisión que se llama Comisión de Normas, que es una comisión que te sientan en el banquillo de acusados y te empiezan a interpelar. El otro tema también muy peligroso era el trabajo casi de esclavitud en el Chaco de los indígenas,
que se le hacía trabajar por víveres y no por salario, y eso está totalmente prohibido, ¿verdad? Y después otro hecho importante que también está en discusión permanente, que es justamente el tema de la informalidad. El último informe de la OIT establece que Paraguay es uno de los países con más trabajo informal de la región, inclusive del mundo. Estamos hablando del 70% de la población laboral que está dentro de la informalidad. ¿Eso es que te emplean de manera informal o que vos tenés una forma de vida laboral, cuenta propista, digamos? El criterio para la informalidad, para establecer ese trabajo en negro es, uno, que te pagan menos el salario mínimo. Es empleo, digamos. Es empleo. Okay. Lo otro... No es que vos seas un vendedor por tu cuenta, digamos. Es el tema de la falta de pago de salario mínimo y la falta de inscripción en la seguridad social. Esos son dos elementos, entre otros, importantes para determinar la informalidad. Claro, es un tema que también IPS, que se queja, y a lo mejor con razón, de estos pagos que tienen que hacer a tus clientes, doctor, pero también debería apretar un poco el tema de la formalización, ¿verdad? No puede ser que se cuente como si nada el nivel de trabajadores en negro que hay todavía en Paraguay. Sí, lo que pasa es que IPS generalmente para tratar de solucionar el problema que tiene, que lo tiene y que tiene que solucionarlo, agarra sencillamente los números. Es decir, plantea la edad para la jubilación, plantea mayor pago digamos, de los aportes, pero no plantea algo que sí podría dar la solución, digamos, al problema, que es la forma masiva de formalizar a los trabajadores para la seguridad social, ¿verdad? Ese es el elemento fundamental para sustentar un sistema de solidaridad dentro de la seguridad social. ¿Es cierto que se podría plantear que la gente que gana más de 10 salarios mínimos aporte hasta ahí? Se podría plantear, yo creo que dentro de las modificaciones de IPS se debe plantear una salida para este tipo de personas. Para las personas, a futuro. Claro, para las personas que ganan más de 30 millones de guaraníes, porque esas personas, digamos, de que van a tener una expectativa de querer ganar esa cantidad cuando se jubilen. Por el nivel de vida que decía usted. Si vos le decís a esa persona de que no va a ganar esos 40 millones de guaraníes como monto jubilatorio, sencillamente esas personas van a optar por no entrar en el sistema y trabajar en negro. Claro. Entonces tiene que haber algún tipo de solución. Yo creo que una de ellas es la de ser un sistema justo, de que los aportes se realicen de acuerdo a los montos jubilatorios que van a ganar a futuro, que puede ser una modificación de ley. Doctor, con respecto, antes de despedirnos por hoy, queríamos saber un poco cómo está el tema de aguinaldo. ¿Hay mayor cumplimiento, te parece, en los sectores patronales, digamos, con este compromiso, o sigue habiendo informalidad también en ese aspecto? Sigue existiendo mucha informalidad. El tema de aguinaldo se ha mantenido siempre un concepto bastante importante, que es de que el aguinaldo es algo sagrado. Es decir, el aguinaldo no puede ser motivo de descuento de ningún tipo. Cuando estábamos en el viceministerio, estamos hablando de 2003, había surgido un debate muy importante en donde algunos bancos establecían en el mes de junio, cada junio, famoso préstamo de adelanto de aguinaldo. Te hacían un préstamo, te hacían firmar un documento y te descontaban el aguinaldo. Cuando eso, el presidente Lugo tuvo que sacar, a recomendación nuestra, un decreto en donde se establecía que el pago de aguinaldo se tenía que realizar en forma monetaria, porque los bancos no tenían el sistema para evitar ese tipo de descuentos, ¿verdad? Eso ayudó para que la Asociación de Bancos pudiera reunir, mejorar su esquema de trabajo, mejorar su software, y en definitiva pudieron solucionar ese problema. No sé hoy cómo está, ¿verdad? Pero el incumplimiento de las normas laborales sigue siendo un problema en nuestro país. ¿Qué se le recomienda al empleado que no cobró aguinaldo o que no va a cobrar, que ya? Porque todavía hay tiempo, digamos, claro, para pagar. Tienen tiempo hasta el 31 de diciembre y la forma más efectiva de hacer cumplir esa norma es denunciando al Ministerio del Trabajo, que tiene una página para realizarlo y también tiene una oficina de atención al cliente en Paraguarí y Herrera. Y también recurrir, por supuesto, a profesionales del derecho para que pueda hacer el cobro efectivo de ese monto. Por sobre todo también, hablábamos de aguinaldo, doctor, hace unos días, unas semanas,
y mucha gente hoy en día ya no cumple el típico horario laboral de 8 horas. O sea, tienen otras modalidades de trabajo muy variadas hoy en día y son principalmente ellos los que más dudas tienen sobre si tienen que cobrar o no, cuánto tienen que percibir en materia de aguinaldo quienes trabajaron por cierta cantidad de horas, el empleo parcial o por cierta cantidad de días nada más en el año, pero siempre sujetos y siempre estando sujetos a esa vinculación directa, ¿verdad? Ese sistema de subordinación. Y hay muchos de esos casos, me parece, no tanto relacionados a los que cumplen 8 horas, ¿verdad? Sí, mira, resulta que el derecho laboral ha cambiado, ¿verdad? Se ha modificado algunas conductas laborales que hacen también que el derecho deba ser actualizado. Pero en ese sentido, para que la gente, porque lo que la gente quiere saber es claramente qué hacer y cómo calcular. Entonces, y si puede o no cobrar, ¿verdad? Si puede o no cobrar. Y la cuestión es muy sencilla. La relación de dependencia de una persona con un empleador se determina por un salario, por un horario, ¿verdad? Y también por una dependencia de las órdenes que reciba de ese empleador. Esas son las características. Si tiene esas 3 características, se rigen por el derecho laboral. ¿Qué tiene que cobrar como aguinaldo? Es muy sencillo. Tiene que sumar todo lo que ha ganado durante los 12 meses y dividir por 12. Ese es su monto de aguinaldo, ¿verdad? Si ha ganado horas extras en forma consecutiva durante esos 12 meses, eso entra a lo que se llama salario real. ¿Qué es el salario real? Es el salario de bolsillo, lo que vos ganaste en esos un año. Ahora, hay cuestiones así esporádicas, ¿verdad? Como un viático que tuviste que realizar a encarnación, eso ya no entra. Pero si es constante y periódico, sí entra como un salario real. Claro. La gente que cobra por factura, o mucha gente nos decía también, tengo un acuerdo de palabra, cumplo todo eso, pero no tengo un contrato. ¿Será que puedo igual cobrar? ¿Será que igual le voy a poder denunciar a mi empleador que no me está pagando? Igual porque en el derecho laboral, justamente el derecho laboral es una de las pocas materias en donde conoces la estatua de la justicia que tiene la venda, ¿verdad? Bueno, esa estatua, cuando es el derecho laboral, se levanta un poco la venda para ver la situación de indefensión que tiene el trabajador con respecto al empleador. Porque siempre están en una situación vulnerable. Claro, de subordinación. Entonces, en caso de incumplimiento de las normas laborales, el principio fundamental es de que lo que dice el trabajador es verdad. ¿Quién es el que debe contrarrestar que él está mintiendo? Es el empleador. ¿Cómo lo contrarresta? Con documentación. Si el empleador dice yo ganaba 2.500.000, 3 millones, trabajaba 8 horas y no me está pagando el aguinaldo, el empleador tiene que documentarse para que demuestre que sí ha pagado el aguinaldo, que sí tiene contrato, o si no, sencillamente el trabajador se tiene como el que dice la verdad. Se invierte la cara de la prueba, como dicen los abogados. Así mismo, así mismo. Bueno, doctor, gracias por el tiempo. Feliz Navidad, también aprovechamos y seguro fue útil para la gente también lo que estábamos hablando ahora. Es muy interesante el tema también de arranque. Así que seguimos hablando, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, felices fiestas y gracias por el espacio. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, Diego. Volvemos enseguida. Seguimos en puntos de vista para hablar de algo que se dio a conocer hoy con mayores detalles, podríamos decir, la promulgación de la ley de arbitraje. Así es, el presidente Santiago Peña hoy sí hizo pública esta reunión que tenía con el ministro de la Corte. No cuesta nada, ¿verdad? Y no. Te reunís, contás dónde vas a estar, da una conferencia después y nadie puede especular con quién estuvo, de qué se habló, a quién se le quiere condenar. ¿Quién se fue? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué sí se fue? Transparencia. Ni siquiera, hasta te diría yo, ni siquiera hace falta que llamen a una conferencia de prensa. Pueden decir, vamos a tener una reunión, fulano, mengano, vamos a estar acá reunidos. Tema, asuntos de interés de la Corte. Así mismo. Listo, decide después, no, nadie quiso dar declaraciones, se trataron temas importantes, listo, nada, chau. Que hoy se habló o se va a hablar en los medios de este tema, pero vamos a hablar del tema, que es lo que importa, ¿verdad? Claro. La ley de arbitraje. Exactamente. Hoy se dio a conocer por parte del presidente de la República, Santiago Peña, la promulgación de esta nueva ley de arbitraje. Esto durante la reunión que estaba manteniendo con los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Esto se dio en sede, en este caso, del Poder Judicial, Diego. Hasta ahí fue Peña y hablaron algunos representantes del gobierno, entre ellos el asesor jurídico Roberto Moreno. Vamos a escuchar.
Esta ley se diferencia de la anterior en varios aspectos. En primer lugar, establece con mucha mayor claridad qué tipo de causas pueden ir al arbitraje o no. Uno de los problemas principales que tenía la ley anterior era el arbitraje con las instituciones públicas. El arbitraje con las instituciones públicas está totalmente permitido, ya la ley 2051 de contrataciones públicas, la anterior ley permitía, la anterior ley de arbitraje también permitía, pero se generaban un sinfín de conflictos a la hora de determinar qué tipo de litigios contractuales del Estado pueden o no ir a arbitraje. En esta ley van a encontrar el artículo 3º una larga disposición que regula bien en detalle cuándo puede el Estado ir o someter a arbitraje sus causas y cuándo no. Y eso no es una cuestión de si yo quiero o yo no quiero. Ninguna inversión grande, ninguna APP, ninguna concesión se va a hacer si no es con una cláusula arbitral. En otros puntos de la ley de arbitraje que para mí, por lo menos, son muy importantes, tienen que ver con los puntos de contacto entre el Poder Judicial y el arbitraje, porque ustedes saben que el arbitraje, como suelo decir, tiene jurisdicción, pero no tiene imperio, es decir, no tiene fuerza para ejecutar sus mandatos. Y por tanto requiere de la ayuda del Poder Judicial para practicar pruebas, para ejecutar sus medidas cautelares y eventualmente para ejecutar los laudos que son las sentencias que dictan los árbitros. Bueno, ahí está entonces lo referente a la ley de arbitraje. Sí, señor, se va a poder entender entonces en cuáles casos, decía Moreno, se va a poder realizar en este caso o solicitar o pedir un arbitraje también, en qué tipo de casos. Como que pone un poco, ordena la situación respecto a ese tema. Más que nada es para cuestiones comerciales principalmente, pero hay también otras áreas que se pueden, hay áreas que no se pueden, como el tema, todo lo que sea penal, todo lo que sea laboral. No se puede someter a arbitraje. Porque esto es vos irte junto a un tribunal o un árbitro que es privado, vamos a decir. Que es independiente a las partes. Las partes le pagan y la persona falla. Dice que incluso no hace falta que sea abogado. Por ejemplo, cuando son temas de construcciones, puede ser un ingeniero, un arquitecto. Tema marítimo puede ser un navegante, puede ser un perito mercantil. En fin, se abre un poco la cancha y en teoría también podría aliviar un poco el tema del Poder Judicial. Claro. También hay críticas al proyecto, pero ya vamos a hablar de eso después. Bueno, tenemos que cambiar de tema, hablando siempre del sector judicial. ¿Qué fue lo que pasó hoy en pleno Poder Judicial aquí en la ciudad de Asunción? Se realizó un pronunciamiento de parte de la activista Esther Roa ante los numerosos casos de corrupción en nuestro país. Ella se encontraba realizando, junto con un grupo de ciudadanos, una manifestación en donde estaban reclamando la corrupción en el sistema judicial, la falta de compromiso de parte de las autoridades, la influencia política también en las decisiones de los magistrados. Ellos habían hecho, Diego, un arbolito de la corrupción, que ya es algo casi tradicional de la organización en la cual ellos están de ciudadanos. Y un grupo de personas ingresó, en este caso, a la sede del Poder Judicial y ahí estaba Esther Roa, la activista anticorrupción, dando lectura a un documento, a un pronunciamiento de ellos. Ella estaba leyendo cuando es interrumpida por un comisario, por un efectivo policial. Vamos a escuchar parte de lo que ocurría esto dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial, que debería ser el último bastión de la República, atraviesa hoy uno de los momentos más críticos de su historia institucional. Falta de transparencia, la ausencia de rendición de cuentas y una creciente pérdida de credibilidad. Los últimos fallos que afectan la transparencia y la rendición de cuentas, así como las resoluciones pendientes en casos de alto impacto institucional, lejos de demostrar compromiso con el país, acrecientan la desconfianza ciudadana y consolidan la...
velar. ¿Y qué dijo? Que la Constitución establece cómo un ciudadano puede manifestarse sin molestar a terceros. Y también se valió de una acordada del Poder Judicial que estipula la forma de permanecer dentro del recinto del Palacio de Justicia. Porque dice que ella fue advertida que estaba alterando el orden público dentro de la sede. Que esto no podía hacerlo en el interior, en todo caso tenía que hacerlo afuera, entiendo yo. Y por ese motivo, por perturbación de la paz pública dentro del recinto del Poder Judicial, le manoteó el documento, la carpeta que estaba leyendo. Eso es muy violento, ¿eh? Sí. Y la dejó demorada en la guardia y comunicó el hecho a la Fiscalía. Y argumentó el comisario que ella, al ser abogada, tiene ese agravante, por así decirlo, porque ella sabe cuál es la situación y como jefe de seguridad él no podía permitir que se esté alterando el orden público. En otro momento de la grabación incluso se ve como a una persona le intentan manotear también el teléfono para que deje de grabar, no sé de quién se trataba específicamente. A ver qué explicaciones dan con respecto a esto. Y por lo menos hasta ahora esa fue la explicación que estuvieron dando. ¿Tenemos que hacer una pausa más? Volvemos enseguida. Muy bien, Fer, estamos terminando el programa por hoy. Sí, señor, por hoy. Y nos veremos recién después de estas fiestas, ¿verdad? De Así este mismo. 25. Así que desearles feliz Navidad a todos nuestros televidentes y gracias por la preferencia de siempre. Así mismo, y también a nuestros compañeros y compañeras que están acá y a todas sus familias también, que pasen una linda fiesta y recordar siempre que lo importante es estar en familia, Sí. con los amigos, con la gente que uno quiere y pasar bien sin demasiadas preocupaciones. Sí, cuídense mucho en estas fiestas y quédense también en la señal de C9N porque ya se viene Coapé con invitados muy especiales y la conducción de Alexis Aveira. Feliz Navidad para todos. Gracias.